Permítame que empiece la intervención mirando hacia atrás. En la pasada legislatura, no esta, sino la anterior legislatura, en 18 ocasiones discutimos en pleno sobre esto que han venido a llamar la ocupación y que bien podría ser, para ser más concreto y más exacto, lo que tenga que ver con la morosidad, lo que tenga que ver con el allanamiento de morada o lo que tenga que ver con la usurpación. En 18 ocasiones. En 17 de esas ocasiones, los proponentes fueron o la derecha extrema o la extrema derecha. Y ya saben, tanto monta tanto, o el orden de los factores no altera el fascismo. En una de esas ocasiones fue el Partido Socialista, cierto es. Y en esta legislatura, en la presente, ya son 6 las ocasiones en las que nos vemos nuevamente hablando de esta cuestión. En ninguna de las 18 anteriores ni en las 6 precedentes nuestro voto ha sido diferente o distinto cuando nos venían estas situaciones. Y en esta ocasión vamos a seguir la misma tónica. Votaremos que no a esta proposición de ley. Y trataré de explicar por qué. Porque en esta iniciativa, por muy envolvente que se haga la maniobra moralizante en torno a la vulnerabilidad y en torno al derecho a la vivienda, lo que hay detrás es una voluntad permanente por generar un estado de temor, de ansiedad y de miedo en la población en torno a la posibilidad de que se vayan a comprar el pan y les ocupen la vivienda. Pero tendrán que saber, y este es un dato estadístico, que hay 180 veces más de posibilidades de que lo desahucien porque no pueda pagar la hipoteca, porque no pueda pagar el alquiler, porque le eleven las condiciones del préstamo, que de que le ocupen la vivienda, de que le allanen la morada. Esa es la realidad de la que tenemos que hablar. Porque en realidad, y sé que esta cifra intentan siempre arrinconarla, estamos hablando de una fenomenología o de un problema, porque no negamos el problema, que afecta al 0,06 o menos de la población del Estado español. Porque si juntamos incluso las lonjas, que también son ocupadas o en régimen de usurpación, estaríamos hablando de menos, del 0,05. Pero, sin embargo, la preocupación, como he señalado con las 18 iniciativas de la legislatura anterior y las 6 presentes, hacen que este problema se sobredimensione. ¿Y se sobredimensiona para quién o para qué? Pues de manera muy evidente, para seguir abonando la tesis del penúltimo contra el último, para seguir escondiendo quiénes son las bandas organizadas que están detrás del problema de la vivienda. Y las bandas organizadas, que es una expresión que yo acepto, tienen más que ver con consejos de administración de bancos y de fondos de inversión y de realidades como esas que de pequeños delitos casuísticos que se puedan dar. Porque no vale decir muy a menudo en las viviendas se producen delitos. ¿Cuántos? ¿En qué estadísticas? ¿Con el aval de qué institución se comete o se ponen encima de la mesa estos datos? No aparecen. Pero, sin embargo, sembrar la duda es razonable. Y creo que es bueno también que hablemos de que en esta iniciativa, no en las otras, en esta, lo que se pretende es equiparar el allanamiento de morada con la usurpación. Y se busca que a través de la implantación de cautelarísimas se pueda proceder al desahucio exprés en 48 horas de las personas que hacen una usurpación de un bien, igual que pasa con las que hacen el allanamiento de morada. Y les seré más claro, nosotros nunca vamos a defender el allanamiento de morada de nadie. Nos da igual que sea su primera vivienda, su segunda, su tercera, su cuarta o su quinta, porque todas esas entran dentro de la consideración de morada y, por tanto, estarían sometidas a ese proceso de desahucio exprés. Lo que ustedes buscan en esta iniciativa es que el otro 95% de las viviendas que sufren de usurpación tengan el mismo recorrido y la misma velocidad en el desahucio. Y ya que hablamos de eso, le diré que están hablando de que por lo que sucede en el 95% de las viviendas les apliquemos lo que pasa en el otro 5%. Y esa es una lógica bastante retorcida. ¿Porque hay problemas? Sí, sin duda, lo hay, en esa proporción. Una proporción que se estima del orden de 1.000 viviendas, del total de 26 millones de viviendas que hay en el Estado español. 1.000 viviendas de 26 millones de viviendas. El problema realmente es la falta de vivienda. El problema es que más de la mitad de las personas que pagan un alquiler estén en riesgo de pobreza. El problema es que muchas de las personas que están pagando una hipoteca vivan asustados porque tal vez no puedan pagar la hipoteca y puedan perder la vivienda después de años y de años en los que han pagado y haciendo más ricos con los intereses a los bancos. Esa es la desgracia que se vive. Porque la vivienda es un derecho, claro, y en eso estamos todos de acuerdo. El problema es que en esta iniciativa se prima más el negocio que el derecho. Porque hacer una intervención que casi suena a excusatio non petita, accusatio manifiesta, para decirnos que la vulnerabilidad hay que cuidarla, que los poderes públicos tienen que hacer, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero luego percutir y señalar de manera resistente en la necesidad de blindar los
las posiciones del sector bancario, del sector financiero que tiene esas viviendas vacías es arriesgado. Y es más, y ahora ya que hablamos de fuerzas que no son ni la derecha extrema ni la extrema derecha, pero que son derechas, ya sea la vasca o la catalana, ¿en qué medida no interfiere esto con la Ley de Vivienda del 2015 aprobada por el Parlamento Vasco, con los votos de Euskal Herria Bildu, entre ellos, que dice que las viviendas vacías que pertenecen a bancos, fondos de inversión o fondos buitre pueden ser expropiadas si están vacías? O sea, aquí lo que se nos plantea es que se desaloja a todo el mundo y que ya si eso, vayan para algún tipo de fin social. Nosotros no podemos apoyar una cuestión de este tipo. Y ahora, fíjense, las vueltas que da la vida y las tornas que se tornan siempre. Pues no lo hacemos porque aquí sí habría una invasión competencial clara a la Ley de Vivienda del Parlamento Vasco aprobada en el 2015. Se aducen las malas prácticas que se puedan practicar en algunos pisos. Yo no niego que pueda haber todas esas casuísticas que se han dicho. Lo que me gustaría ver son los números, la cantidad de esa casuística, y no las hay. Pero sí sabemos, por ejemplo, y eso es mucho más fácil de testar, cuál es la mala práctica de los bancos dueños de pisos vacíos que no pagan los gastos de comunidad, que no pagan las derramas para arreglar, que no pagan el mantenimiento del edificio, que no pagan la instalación de ascensores. Y dentro de 2 puntos, en el punto tercero, hablaremos de la necesidad de dotar de ascensores a las viviendas donde hay personas con discapacidad. De eso no se quiere hablar nunca. Casi podríamos decir, y voy terminando, que esto va a tener una continuidad. Va a haber un spoiler, ya se lo digo. El siguiente va a ser la inquiocupación, que es un término que, por cierto, no reconoce ni la inteligencia artificial y que no es más que el de la morosidad de toda la vida. Seguramente nos vengan con que hay que perseguir la morosidad, a la vez que quieren no aplicar la Ley de Vivienda para que puedas subir los alquileres de manera reiterada y encontrar así, y gracias a iniciativas como esta, la fórmula para desalojar a la gente que no esté dispuesta a sacrificar más de su vida pagando más dinero para tener derecho a techo. Debe finalizar, sí, voy terminando. En estos días todo el mundo habla de la motosierra de Milei y todo el mundo dice que sobra y que hay que adelgazar el poder público y que para eso falta una motosierra. Es curioso que la motosierra siempre sea para adelgazar derechos y nunca para mantener aquellos elementos del Estado que permiten que la coerción del Estado caiga sobre los más débiles, para que la coerción del Estado caiga sobre los débiles, potenciando y fortaleciendo y, desde luego, protegiendo a los poderosos. Gracias.